Hola, buenas noches. Vamos a ir empezando. Buenas noches a todos, conforme vayan llegando. Bienvenidos. Bienvenidos aquí los que están llegando. ¿Quiénes están ya por ahí? A ver. Hola Noemí, buenas noches. Además estamos ajustando unas cositas, pero... Ay, permítanos con la cámara. Ah, ¿quién se enojó? Hola, buenas noches, qué bueno que están llegando por ahí. Saludos Mimi a todos en casa. Qué bueno que están dispuestos para el tema del discipulado del día de hoy. En un momentito más se va a integrar ya Fabi con nosotros para que puedan estar aquí. Que si nos comentan cómo van con el tema de cómo les fue con su lectura, en este caso nos gustaría tener un poco de retroalimentación. ¿Qué les ha parecido la lectura de el libro de Reyes que hemos estado leyendo? Y que bueno, ya vamos adelantados, ya lo terminamos prácticamente. No sé si los demás estarán ahorita conectándose en línea. Ahorita veo nada más. Hola Nemi. A dos. Ay, Dios mío. A ver. Creo que saqué la. Perdóname que estoy viendo por aquí la otra transmisión. Ok. Bueno, vamos a empezar en un momentito más. Hoy vamos a continuar con la siguiente clase del discipulado, que tiene que ver con hágase tu voluntad o venga tu reino. Estoy un poco confundido, pero bueno, esta clase es de la primera parte. Noemí dice, yo aún voy en el 16. Bueno, ya casi terminas, te faltan poquitos, tienes que terminar en el capítulo 22, Mimi. Pero pues pónganse al día, porque cuando empiece junio ya empezamos con el siguiente libro. Y por cierto, es bien importante decir esto: en estos días que restan del 22 de mayo hasta el 1 de junio, o el 30 de mayo mejor dicho, pues son días que tenemos libres, en el sentido de que nos permiten ponernos al día con estos versículos que falten, los capítulos que falten de este libro, para que podamos empezar el siguiente ya de una mejor manera, ¿ok? Me parece que también ya está Dan por ahí. Buenas noches, Dan. Sí, y sí, está haciendo mucho calor. Es que aquí en la casa está muy caliente. Vamos a abrir la puerta ahorita para poder tener un poco de ventilación. Ok, vamos a empezar. Quería dar unos minutos para que vayan llegando, pero buenas noches, Dan, qué bueno que estás por ahí siguiendo la clase. Ok, y hemos estado analizando estas primeras clases de discipulado. Tienen que ver con lo que es el tema de la oración. Corresponden al primer módulo de la iglesia, que se llama la oración. Y básicamente estamos viendo lo que es el Padre Nuestro. Buenas noches, Patti, gracias por estar ahí. Y hemos estado analizando y entendiendo varias frases que dicen ahí en esa oración. Ya llegó Patti, ya está Fabi por aquí. Hola. Hola a todos, buenas noches. ¿Quieres oír con Ay, el otro, Chicharito. Perdón. Hoy se nos está cayendo la producción, pero bueno. Préstame tus hojitas, ¿no? No se ponte tú. En el de allá. Que quería darles el seguimiento. Bueno, vamos a ver el día de hoy la parte, la parte también gustan verlos y en oírlos. La parte de venga tu reino. Acuérdense que es una de las primicias que dice ahí en Mateo. Entonces, no sé si mejor quisieras empezar, Fabi. Mateo 6, 9, 10. Con la parte de esto. Es que Te va a destiempo. Sí, va a destiempo el audio, pero nada más para oírlo básicamente.
Vamos a ir abriendo el libro de Mateo, ¿sale? Y le pido a Fabi si nos ayuda con la introducción y el entendimiento inicial. Sí, por favor. Bueno, este es el del tema 1, seguimos en vida devocional, la lección número 1 que es la oración y hoy es el capítulo número 5. Hoy es el orden en el que tendría que ir, la semana pasada se desfasó, se dio un tema anterior, pero no importa porque ya para el capítulo número 6 ya lo vamos a dar por visto, que es el danos el pan nuestro de cada día. Bueno, el capítulo de hoy se llama Venga tu reino y vamos a leer Mateo 6, 9 y 10. Dice así, bueno, ya lo hemos leído, pero Aquí más. Sí. Mateo 6. En el número 10 es el 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces hoy vamos a abarcar estos este versículo que tiene dos oraciones que comprende venga tu reino, hágase tu voluntad. Y bueno, primeramente tenemos que entender que Dios es nuestro Padre, pero que también es el Rey. Y al ser Él el Rey, Él es soberano. Y hay un reino del cual hemos estado hablando, de donde habita Dios, que es en el tercer cielo. Cuando empezamos a estudiar esta parte de Padre nuestro que estás en el cielo, pero su reino no se limita nada más a lo que está en el cielo, sino que su reino también estamos obligados a decir que venga su reino a nosotros. Y Jesús cuando enseñó esto, fue como igual que el llamarle Padre a Dios, fue también como un parteaguas para la gente de ese tiempo, porque decían, ¿cómo es posible que el reino de Dios va a venir? ¿No? Y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y tenemos que entender una cosa, si Él es Dios y Él es el soberano y nosotros somos sus hijos, también nosotros de alguna manera estamos obligados a orar de esa manera, a pedirle a Dios que venga su reino. Y esto es parte de lo que desarrollaremos el día de hoy, junto con hágase su voluntad, que a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, inclusive a veces incluso hasta oramos en contra de la voluntad de Dios, pero hoy vamos a entender esa sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios. Ok, gracias por los que se han estado uniendo. Zuleima dice, buenas noches, y Alma Lorena también, gracias por estar ahí. Bueno, entonces es el versículo, como dices tú, 6:10. Y en este sentido, aquí como estaba explicando Fabi, lo que enseña esta clase, es que no solamente sea el reino de Dios, sino que se haga su voluntad, venga su reino a nuestras vidas. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender cuando estamos orando, cuando hemos orado o leemos en esta palabra, que no son frases que se repitan solo por repetirlas, sino que son declaraciones de poder, declaraciones de convicción de lo que creemos, para que nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, no como, insisto, como una fórmula religiosa que repetimos o que repetimos constantemente, no, sino como un asunto de convicción. Cuando Jesús estaba enseñando esto, Él les hacía ver que no es nada más orar por orar, sino teníamos que orar ahora con una estructura, con una conciencia, con un entendimiento de lo que estamos diciendo, para que todo lo que estábamos ahora leyendo en la Biblia, pues lo pudiéramos comprender mejor, ¿cierto? A ver, no sé si quieres comentar algo, préstame tantito. Pues en ese sentido, sí, bueno, ya entendimos que el reino de Dios está en el cielo, pero Jesús enseñaba esto y decía, cuando oremos, pidamos que el reino de Dios venga, porque esto es también parte de la herencia que Dios tiene para sus hijos, ¿sí? Pero ¿cómo es esto? El reino de Dios primeramente debe venir a los corazones de los hombres. Vamos a ver Lucas 17, del 20 al 21, y dice así. ¿Lo quieres leer? Sí, yo lo leo si quieres y tú lo explicas. Ay, perdón. Estamos pensando en lo mismo. Lucas 17, ¿qué? Del 20 al 21.
Ok, Lucas 17 del 20 al 21. Para irnos organizando, se los voy a ir leyendo y Fabi ahorita les explica. 17, 20. Sí, capítulo 17, Sí. versículo 20 y 21. Dice, preguntando por los fariseos, ¿no? ¿Qué dije? ¿Lucas? Sí, Lucas 17, ¿Sí? 20 y 21. Aquí, bueno. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, sí es ese, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo volveréis a ver. Así Hasta es. ahí, ¿no? Hasta ahí es. O sea, ¿por qué decían esto los fariseos? Bueno, tienes que entender una cosa. Primeramente, el contexto histórico por el que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Acuérdate que en ese momento ellos estaban sometidos por un régimen militar, económico, inclusive hasta religioso, por parte de los romanos. Había tanta opresión de parte de ellos que ellos cuando pedían a Dios y creían en esa promesa de que iba a venir un Salvador, ellos no estaban pensando en un Salvador de sus almas, sino estaban pensando en un Salvador que los iba a sacar del sometimiento romano. Entonces los fariseos le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino? O sea, tú ya estás aquí, tú dices que eres el Hijo de Dios y a ver, queremos ver el reino, queremos que de alguna manera nos saquen de esta opresión que tenemos como pueblo, ¿no? Pero Jesús les dice, contrario a lo que ellos esperaban recibir, ellos dicen así, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, entre nosotros, entre ustedes. ¿Y cómo es esto? Cuando se establece primeramente el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Entonces empezamos a vivir una vida de reino. Así es. Gracias. Cuando establecemos el reino de Dios en nosotros, empezamos a vivir, para terminar con lo que dijo Fabi, empezamos a tener una vida donde estamos viviendo la vida del reino. Pero es importante que, mira, muchas veces nosotros creímos en Dios bajo el formato y al amparo, si se puede usar la palabra, de una religión. Y la religión lo que hizo fue meter en nuestra cabeza que no había Dios fuera de un rezo, no había Dios fuera de una repetición, no había Dios fuera de algún acto que yo tuviera que hacer social o una manda personal para que Dios estuviera conmigo. Por eso, aún los fariseos, aún la gente de su tiempo en su religión y aún conociendo tanto la palabra, estas frases les chocaba mucho, no de que, pues sí, los molestaba, pero chocaba con lo que ellos sabían. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba enseñando a que nosotros teníamos que tener el reino en nuestras vidas y que nosotros teníamos que hacer la palabra de Dios y que el reino no era un asunto de gente o de personas o de gobiernos o de circunstancias que estaban viviéndose, sino tampoco era que fuera a llegar un castillo o una circunstancia con algún edificio en particular, no, sino que les estaba diciendo es que el reino está en ustedes. En la medida que tú haces la palabra, en la medida que tú comienzas no solo a estudiarla y quererla ver, en la medida que la empiezas a poner en práctica, el reino de Dios viene a tu vida y lo estás viendo y lo estás poniendo en práctica, ¿no? ¿Okay? Así es. Bueno, vamos a estudiar esto con mucho cuidado para que no nos hagamos bolas, porque sí es importante que tengamos bien entendidos estos conceptos. Dice también aquí, vamos a leer Mateo 24:14. Sí, Mateo 24. Y el reino de Dios se establece en el corazón de las personas, en el corazón de las creyentes, en la medida en que nosotros hacemos también nuestra parte, que es predicar el evangelio. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es. Hace poco una persona me decía, o nos preguntaba acerca de las religiones, de cuándo fue implantada la religión aquí en México. Si tú te acuerdas, pues antes nuestras creencias estaban basadas en
en otras deidades, por así decirlo, antes de que nosotros fuéramos conquistados. Pero ya estaba dentro del plan de Dios que nosotros fuéramos conquistados en nuestro corazón por Él. Por eso esta palabra se escribió y dice así, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se empezó por después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo, empieza entonces la expansión de la fe en Cristo en todas las naciones. Primero empezó en esa parte de Asia y después se fue hacia las partes de Europa, y así. Y llegó de alguna manera a nuestro continente y poco a poco ha estado siendo alcanzado a las naciones a través de la palabra de Dios y a través de estas palabras de reino. Pero primeramente tuvo que estar en el corazón de los que creyeron en Jesús para que esto se pueda cumplir. Así es. Y dice que ya que se haya predicado por todo el mundo, entonces será el fin. Así que yo creo que el fin es pronto porque ya han sido alcanzadas muchísimas naciones que antes no conocían de Dios y que ahora han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto lejos de que nosotros digamos, ay, híjole, y pues, qué feo, qué tristeza. Esto para el creyente, para las personas que viven esperando la manifestación del reino físico, porque hay un reino físico y hay un reino espiritual. Las personas que estamos esperando esa manifestación, para nosotros es esperanza y eso debe de ser un aliciente para que nosotros también estemos trabajando para estar diseminando esta palabra de salvación y de reino. Así es. Y bueno, y justo lo que estamos haciendo hoy día y el acceso al uso de ciertas tecnologías en este tiempo de confinamiento que hemos estado viviendo, hemos entendido que esto no estaba fuera del plan de Dios, no es que Dios lo tomó por sorpresa, es más, yo entiendo que esto también estaba en el plan de Dios, que esto sucediera, para que nosotros pudiéramos comenzar incluso a utilizar otros medios en masa, las iglesias, para utilizar sí o sí el tema digital y poder transmitir la palabra y tener contenidos disponibles en la red para que la gente lo pueda conocer, fundamentarnos en la Biblia y eso nos permite alcanzar a más. No queremos decir que eso va a sustituir, por supuesto, el asunto de la iglesia. Creo que sí, todos esperamos podernos reunir de nuevo, poder regresar y nos gustaría también saber de parte de ustedes cómo esperan ese día poder regresar, cómo lo ven, ¿no? Pero bueno, la idea es aquí que cuando la palabra de Dios establece que venga el reino de Dios, es que sea su palabra hecha en nosotros, que nosotros sí la vivamos y que nosotros la entendamos, no que la veamos como solamente una parte externa, ¿no? Así es. Dice también Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si se dan cuenta, este es el pensamiento que hay no solamente en Jesucristo, sino en el pensamiento del Padre, que nosotros seamos uno en Él, así como Él es con el Padre, ¿sí? Para que el mundo crea que Él envió. Por eso nosotros tenemos que tener pues sí, aplicar esto que enseñaba Jesucristo, pedir que su reino venga a esta tierra, que su reino sea establecido. ¿Y cómo va a ser establecido? Es a través de lo que tú y yo vivimos cuando estamos dentro de casa, pero también cuando estamos afuera. Nosotros tenemos que ser también parte de ese implemento, de esas personas que implementen el reino de Dios en esta tierra. Y tenemos que orar para que así sea, para que las naciones que no han sido alcanzadas sean alcanzadas para Dios. Eso significa, venga tu reino, que cada vez más personas conozcan de Dios y entre otras cosas también. Ok, fíjense, también quiero agregar un versículo, no venía ahí pero lo estaba leyendo, dice Juan 17:23, dice yo en ellos, habla Jesús, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este versículo es importante, ¿por qué? Porque habla de que no es una religión lo que va a hacer que tú tengas a Dios en tu corazón.
No son las formas religiosas de creer o de contestarlo, de hablarle a Dios, las que van a hacer que tu vida empiece a despegar. No, sino dice la palabra de Dios que Él, Jesús, quiere ser en nosotros, pero que por supuesto Jesús debe de tener al Padre dentro de Él y que solamente así vamos a lograr la unanimidad o ser unánimes. ¿Recuerdas que en Hechos se habla de que tenían todas las cosas, estaban unánimes y estaban juntos? Bueno, no habla solamente de que crean en lo mismo, de que asistan a la misma iglesia, sino que tenían el mismo sentir, el mismo pensar, y todo eso podía ser siempre y cuando conocieran de Dios y aplicaran la palabra. Esa es la forma en la que dicen, venga tu reino, y que por supuesto dice que se haga tu voluntad, ¿no? Así es. Bueno, dice aquí en nuestras hojas, y para que no nos perdamos también, dice, hasta Juan el Bautista, a pesar de toda esa revelación espiritual que él tenía, dice, por alguna razón no llegó a captar plenamente esto. Cuando él estaba en el calabozo, envió a algunos de sus discípulos a averiguar si Jesús era efectivamente el rey que habría de venir y al que él había anunciado en el desierto. Si se acuerdan, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué quería decir esto? Que Jesús ya estaba en el camino, que Jesús ya estaba por manifestar todas las obras del reino. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros para que el reino venga a nosotros? Pues arrepentirnos primeramente. ¿Sale? Bueno, dice así, venga tu reino, que tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Ahora vamos a esta parte. Dice así, Marcos 1:38, a ver si me puedes ayudar con Marcos 1:38. Marcos, ustedes también buscan ahí en su casa 1:38, ok. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así es. Dice, Jesucristo, esa fue la gran misión que Jesucristo tenía, que el reino de Dios, que su predicación llegara a todos los lugares, no solamente a los cercanos que estaban en ese momento, sino a los más remotos. Y Jesucristo nos enseña también que el reino de Dios se habla de tres maneras diferentes, o de tres tiempos diferentes. Uno, que es en el pasado, en el presente y en el futuro. Ustedes son los tres tiempos verbales o gramaticales que nosotros conocemos. Decía que Abraham, Isaac y Jacob y los profetas estaban en el reino. Acuérdate que Abraham, Isaac y Jacob eran parte del Antiguo Testamento. Son los patriarcas, son los fundadores, de los padres de la fe, como se le llama. Dice, y ellos estaban en el reino. O sea que desde el principio del mundo, el corazón de Dios ha tenido esta inquietud y este interés en que vivamos desde el principio en el reino de Dios. Y entonces Jesucristo lo declara así, los patriarcas, los padres de la fe, estuvieron en el reino de Dios. Número 2, Jesús habla del reino como el presente. Cuando leíamos Lucas 17:21 dice, el reino de Dios, decía, está en medio de nosotros. O sea, está en medio de aquellos que han creído a su nombre. Por eso es bien importante que si tú hoy nos estás viendo por primera vez y tú dices, pues yo no sabía esto, pero yo quiero pertenecer al reino de Dios, lo importante es que tú decidas decirle a Jesucristo, Jesucristo, yo quiero que tomes el control de mi vida, yo te entrego mi vida, yo quiero que tú reines en mí. Y entonces estamos viviendo de una manera presente el reino de Dios en nosotros. Así que te invito a que si hoy tú no le has entregado tu vida a Jesús, tú le puedas decir, yo quiero que reines, yo quiero que tú seas el soberano. Ya estuve mucho tiempo viviendo para mí, en mis placeres, tal vez en mis propios concepción de la vida, pero hoy me doy cuenta que sin ti yo no puedo. Así que, y ahí es donde de una manera presente nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Y en el futuro, por eso dijo Jesús cuando le enseñaba a sus discípulos a orar, deben de orar de esta manera.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, esto también es una cuestión de futuro. Cuando ya todas las naciones se ha predicado el evangelio, entonces será establecido el reino físico. Pero también estamos hablando y profetizando para las generaciones que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros como padres oremos con nuestros hijos y digamos, venga tu reino a mi familia, a mis descendientes, estoy declarando que mis descendientes también van a conocer el reino de Dios y va a ser establecidos en sus vidas. Entonces, no solamente fue una cuestión para el pasado, para los patriarcas, para nosotros, en este presente que vivimos, para el presente que vivió Jesús junto con sus discípulos, sino también es una cuestión que se dicta hacia el futuro. Así es. ¿Qué siguiente versículo avanzamos? ¿Con cuál sigue? Dice, espérenme tantito, mientras, si tienes alguna observación o alguna duda, por favor, puedes... Si tienen algún comentario, alguna duda acerca de lo que es el Padre Nuestro, no como oración, sino lo que enseña esa oración, coméntenos si lo han leído y tienen alguna pregunta, algo que no comprendan, sería bueno que nos lo puedan hacer saber. Y que recuerden sobre todo que también vamos a estar cargando esta información al canal de YouTube para los que les sea más ágil o más accesible o más sencillo poder entrar a ese lugar. Nos pueden encontrar como Restauración Naucalpan. Ahí pueden encontrar lo que estamos subiendo y cada clase también en estos lugares también. Bueno, sí es importante que nosotros cuando leamos la Biblia, ahora que la estamos leyendo, no la concibamos como un tema solamente de, pues es el libro que tengo que leer, sino incluso es el libro que debo de hacer. Sé que en ocasiones nos cuesta trabajo, sé que en ocasiones muchos no lo hemos hecho, no lo han hecho, pero por eso tenemos ahí la Biblia, para que no solo la estudiemos, sino también nos deleitemos en entender su palabra y podamos comprenderla y saber que incluso la Biblia nos enseña cuando hay consecuencias, cuando no hacemos las cosas como dice la palabra de Dios. Cuando no hacemos las cosas como dice él, bueno, pues en ocasiones las cosas pues no nos van a salir bien. Entonces, por eso Jesús les enseñaba esta oración, que viniera a su reino, pero que el que lo decía fuera alguien que lo recibiera verdaderamente en su corazón. Así es, dice aquí, el estar en el reino es obedecer la voluntad de Dios. Inmediatamente vemos que el reino no es una cosa que tiene que ver primeramente con las naciones, y esto era lo que no hacía clic con los fariseos, inclusive con los discípulos. Ellos querían ver un reino físico, ellos querían ver un ejército que viniera y los salvara y que derrotara a todos los romanos. Dice, el reino es de hecho la cosa más personal del mundo. El reino demanda sumisión total de mi voluntad, mi corazón, mi vida. El reino viene solo cuando uno de nosotros hace su propia y personal decisión y sumisión a Dios. Sí, por supuesto. No a tus deseos. Porque también sucede esto. Y esto tiene que ver también con hágase tu voluntad. Porque a veces nosotros le decimos a Dios que se haga su voluntad, pero si Dios nos dice, por ejemplo, sométanse a las autoridades, que eso es lo que les hemos estado diciendo, porque es por nuestro bien, nosotros decimos, bueno, sí, pero nada más en esto. Y no sometemos toda la voluntad o toda la autoridad a Dios y dejamos cositas así como inconclusas. Eso sería como, venga tu reino, pero hágase mi voluntad. Ajá. O hágase tu medio voluntad. O yo también soy cuál de tu voluntad. Ajá. Bueno. O yo escojo cuál de la voluntad tuya me gusta para hacer y sigo haciendo lo que yo quiera. Entonces, de esa manera, el reino de Dios no puede venir totalmente a la vida del creyente. Por eso, en Restauración, en la iglesia a la que nosotros pertenecemos, es Restauración Iglesia Cristiana, yo me he dado cuenta desde el momento en que nosotros llegamos ahí que el pastor Víctor está muy preocupado y muy ocupado en que, y eso ha sido como una predicación muy constante, en que tengamos mentalidad de reino. Mentalidad de reino, cierto. Así es. Que ese sería todo un tema que es aparte, ¿no? Sería muy bueno explorarlo, y si no, puedes buscar las predicaciones tal cual como mentalidad de reino
en YouTube, en Restauración Iglesia Central. Ahí están esas predicaciones muy buenas, te las recomiendo, porque es difícil. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos sentimientos, porque humanamente nos movemos bajo nuestras emociones, porque fuimos personas, decía mi mamá llegó a Cristo casi a los 40 años. He vivido con esta imperfección 40 años, que es difícil someter muchas cosas a Dios, pero cuando tú de manera personal quieres rendírsela, empiezas a caminar y a vivir en una mentalidad de reino, en una mentalidad diferente, en un tipo de vida distinto. Así es. Los incisos que están ahí en lo que metemos. Cuando decimos de que se puede decir su voluntad, hágase su voluntad. Esta clase también enseña un punto, sé que Fabi iba a tocar otro, pero lo vi que lo quería tocar. Cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, no solamente es un tema de sí, hágase tu voluntad. En esta clase de discipulado hay señalamientos referentes a la parte de la frase cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad. Tú y yo podemos decir Dios hágase tu voluntad, pero lo puedes decir a regañadientes y lo puedes decir así como hágase tu voluntad, pues ya no me queda de otra. Pues con sí, dolor. Con dolor, esa es otra. Cuando dice Señor, hágase tu voluntad. También cuando a lo mejor alguien está entre la vida y la muerte y lo que tenemos que declarar es, Señor, que se haga tu voluntad. No nos gusta, no queremos porque quisiéramos a ese familiar que permanezca con nosotros, claro, pero hay momentos en los que, pues, que se haga tu voluntad, ¿no? Y recordemos que la voluntad de Dios, por muy contraria que nos parezca, por muy en contra que nos pudiera parecer a nuestras ideas, no porque esté en contra de nosotros, siempre es, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, perfecta en el sentido de que llega en tiempo y que llega en forma y que nunca se equivoca, ¿ok? Y que eso tiene una forma de ser hacia nuestro favor. Entonces, hágase tu voluntad, también podemos decirlo como que no nos gusta, no nos parece, pero también lo debemos de poder mencionar en una conciencia de alegría, en una conciencia de gozo y entendiendo que incluso los tiempos en los que estamos viviendo y los que vamos a vivir son parte del hágase la voluntad de parte de Dios, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto a veces choca mucho con nuestros sentimientos, choca mucho con las cosas. Y mira, no te lo digo a la ligera, ustedes saben que a principios del mes, pues una persona de nuestra familia, de la familia de mi papá, pues ya no está con nosotros. Y yo le decía hace poco a Dios, Señor, pues ¿qué pasó, no? Porque estuvimos orando por él, pero yo recuerdo que un día antes de que tuviéramos esta noticia, Dios me llevó a Isaías 55, donde dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y si ustedes recuerdan, yo se los dije a ustedes y yo les decía, los pensamientos de Dios son más altos, pero esa palabra era para mí. Porque la voluntad de Dios siempre va a tener dos cosas en particular. Una que se llama la sabiduría de Dios y otra es el amor de Dios. Y tenemos que estar seguros de ello. Porque nosotros a veces, por ejemplo, hay personas a lo mejor que están en agonías, no por este tema del COVID, sino porque ya son grandes, porque a lo mejor han estado pasando por una enfermedad que ha degenerado sus cuerpos. Y nosotros a veces queremos retener a la gente, retenerla, que esté aquí, no importándonos si ellos están en un estado de sufrimiento o no, que una cosa ni siquiera nosotros lo estamos sintiendo, sino la persona que lo está padeciendo. Y a veces en esa sabiduría de Dios, para Él es preferible que esa persona esté con Él. Para Él es preferible que esa persona descanse, y en ese descanso, como nosotros veíamos en la palabra, cuando empezábamos a ver el reino de Dios, en el cielo no hay dolor, y nosotros tenemos que estar seguros de eso. Estos últimos días nos hemos enterado de que han partido personas, amigos de nosotros, de hace muchísimo tiempo, que por alguna circunstancia dejamos de ver, pero nos hemos enterado que ya no están con el Señor. Y lejos del dolor que esto nos ha dejado, del impacto que ha causado inclusive en nosotros, yo me he puesto a pensar, Señor, tú tienes todo bajo control. De verdad que tú sabes por qué te llevaste a esa persona, por qué a lo mejor siendo una persona joven pudiera ser, tú te lo llevaste.
y a veces son cosas que son incomprensibles para nuestra mente. Ahora, yo antes escuchaba esta oración que decían, pues los que se quedan sufriendo son los que se quedan en este mundo, y sí es cierto, porque a nosotros nos toca seguir con el día a día, seguir luchando para vivir, seguir luchando para buscar a Dios, y aquellos que Dios en su sabiduría, y tenemos que entender que Dios es sabio y sus pensamientos siempre van a ser más altos y mejores que los nuestros, y Él sabe en su sabiduría por qué hace las cosas. Pero a veces nosotros decimos, pues hágase tu voluntad, y como decía mi esposo, en este sentido pues de resignación, o a veces hasta de enojo, pues fue la voluntad de Dios, pues sí, pero tú no sabes si la voluntad de Dios evitó que esa otra persona a lo mejor inclusive se perdiera dentro de su fe, en la fe, perdón, se fuera, se apartara de Dios, y Dios decide en su infinita sabiduría, en su infinito amor, por qué pasan las cosas. Y sabes, aun cuando están pasando cosas difíciles en este momento, yo he leído más bien con agrado de las personas que están en la fe, y casi todos los mensajes son, nos vamos a volver a ver. Fue un privilegio, fue una bendición conocer a estas personas, pero con inclusive un descanso y una paz de que nosotros tenemos esa esperanza de vida, y un día vamos a volver a ver a aquellos que amamos y que compartieron la fe en Jesucristo. Por eso te vuelvo a decir, si tú hoy vives una incertidumbre en tu vida, si tú no sabes qué va a pasar contigo y nos estás viendo por primera vez, quiero decirte que el único camino, la verdad y la vida, y por medio de quien nosotros podemos llegar al Padre, solamente es Jesucristo. Él es el único. Y en el momento que tú estés pasando en tu vida, tú puedes decirle, hoy Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, yo te entrego mi vida y te confieso, esto es bien importante, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y ¿sabes qué? Empieza a descansar en Él. Por algo te lo estoy diciendo a ti que nos estás viendo por primera vez tal vez. En Él es en el único que podemos tener esta confianza de decir, venga tu reino, pero también que se haga tu voluntad. Y bueno, vamos a, perdón, ya les había dicho que con tanto químico, ya estoy ahí con tos, no tengo otra cosa, estoy muy bien, gracias a Dios. Así que vamos a leer Romanos 8:32. Romanos. Como ustedes ya se manejan bien la Biblia, seguramente ya llegaron rápidamente. 8:32. Sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es. Cuando ahora esto tiene que ver no solamente con que Dios haga su voluntad, o sea, si a Dios sí le dolió, porque sí le dolió entregar a su Hijo, claro, pero dice la palabra que Él no escatimó, o sea, Él no dijo, no la pensó. Exactamente, no la pensó, dijo, no, es muchísimo dar a mi Hijo por estos pecadores. No, Él no escatimó la vida de su Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso nosotros primero tenemos que someter nuestra voluntad para que empecemos a vivir en el reino, y cuando tú empiezas a vivir en el reino y a tener mentalidad de reino, también Dios te empieza a suplir todas las cosas que tú necesites. Y aquí es también una batalla que a veces se libra, porque tú puedes decir, no, pues es que yo empecé a creer en Jesús y me fue peor. A ver, sí, pero ¿estás haciendo toda la voluntad de Dios? ¿Estás teniendo pensamiento del reino? ¿Estás viviendo conforme Dios quiere? ¿O solo vives una parte que te conviene? Pero, por ejemplo, que ni me toquen el tema del perdón o del rencor, de que yo le guarde el rencor a una persona, porque esta parte no me la toques. No, tenemos que, por eso decía, tenemos que tener una entrega y una sumisión total. Porque entonces, si Dios, que no escatimó en entregar a su Hijo Jesucristo, ¿tú crees que Él no te dará todas las cosas? Pero también, dentro de la voluntad, del tema de la voluntad, nosotros a veces no queremos entregar nuestra voluntad, y entonces Dios no puede reinar. No puede ser el rey que te otorgue a ti sus favores, porque no lo hemos dejado. Así es.
Bueno, es una clase incluso físicamente, exacto, físicamente extensa, pero lo más importante de todo es que yo quisiera invitarte a que hagas lo siguiente. Ahora que terminemos en esta clase, esta transmisión, vuelve a leer Mateo 6, regresa a donde está el llamado Padre Nuestro, y ahora con todo este conocimiento y entendimiento que hemos tenido en estas clases, vuélvelo a leer y te aseguro que tu entendimiento y tu razonamiento, tu espíritu va a comprender cosas bien distintas y no solo el impacto, sino la profundidad de lo que implica cada palabra, lo que implica cada frase y todo lo que en esta tiene que ver alrededor para que tú lo puedas empezar a vivir. Si tú te vas a atrever o te has atrevido a decir, Señor, que venga tu reino, no es un asunto de que mágicamente se componga la tierra y la sociedad, porque a veces entendemos que venga tu reino es pues que venga y que solucione las broncas, no, sino que tiene que ser algo que primero nace en tu corazón. Y si, como decía mi esposa, tú no conoces a Jesucristo, estás viendo esta transmisión por primera vez hoy o en los años futuros o cuando alguien la vuelva a darle clic a esto, queremos decirte que la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y eso significa que estás pidiendo que el reino de Dios venga a tu vida. Cuando tú a lo mejor ya caminaste en Dios y te decides a quitar cosas como ídolos, como imágenes, como dejar de decir palabras altisonantes, como dejar un vicio, en fin, comienzas a quitar cosas de tu vida, no porque una religiosidad te lo diga, te lo marque, sino porque en ti empieza a haber algo que se llama convicción, razonamiento y entendimiento que eso no le gusta a Dios, pero tampoco lo aprueba o que incluso lo ofende. Cuando tú empiezas a quitar cosas por voluntad, por conciencia, entonces estás diciendo y estás viviendo el reino de Dios en tu vida. Y ahí es donde dice, Señor, hágase tu voluntad. Me gustaba tomar, bueno, ya no me va a gustar tomar, porque a ti no te gusta. Me gustaba tener una doble vida, bueno, sé que eso te ofende, yo ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que eso no te agrada a ti, Dios. Y que en la medida que más conoces de la palabra, también vas a ir pudiendo implementar el reino de Dios. Miren, cuando leemos libros como los que hemos leído, como el libro de Reyes, es una enseñanza importante. ¿Por qué? Porque tal vez no te está dando un mensaje desde el punto de vista espiritual o un mensaje sobre alguna verdad, pero en ocasiones nos deja de ver la historia de cómo le fue a ciertas personas que teniendo el reino de Dios, sí, como el rey Roboam y Jeroboam, que tenían una palabra, ya lo explicaba el día de ayer, y que tenían una asignación, ellos en medio de eso decidieron hacer otra cosa, y entonces su final no fue bueno. Por eso es importante que tú puedas leer estas historias, que no son historias ficticias, son de gente real. La palabra de Dios, es bien importante que te diga esto, no miente. La palabra de Dios no se contradice y por supuesto la palabra de Dios no se inventó historias, quienes la escribieron inspirados por el Espíritu Santo no se inventaron historias para que fueran ilustrativas y trataras de entender algo. Todo lo que dice la palabra es verdad. Entonces imagínate la gran cantidad de conocimiento, pero de experiencia que hay ahí. Y nosotros tenemos que atrevernos a empezar a deleitarnos de manera propia en lo que es la palabra, porque eso también va a hacer que venga el reino de Dios a tu vida. Así es. Busca por favor en tu Biblia, 1 Corintios 6:19. Bien rápido. Y es parte de lo que decía en estos momentos mi esposo. Y también ese se puede complementar con 1 Corintios 3:16, pero vamos a leer el 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso es que... ok. Convicción, pregunta Yolanda. Ahorita te contestamos qué es convicción. Sí, no te vayas, déjame leer este otro versículo y te lo contestamos. Capítulo 3, 1 Corintios 3, ¿qué? 17. 3, 17. 16. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok. Este versículo es bien, estos dos versículos son muy importantes en este sentido. Dice, cuando nosotros le decimos a Dios, venga tu reino, también tiene que ver mucho con la cuestión física, con nosotros. Y estos versículos te están diciendo que tú eres el templo del Espíritu de Dios. O sea, Dios mora directamente en ti.
Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con lo que como o con lo que bebo. ¿Qué cosas le estoy metiendo a mi cuerpo? Y esto es algo que a veces nosotros decimos, bueno, pues es que si Dios ya hizo todo nuevo, pues yo ya no tengo que tener cuidado ni aún no solamente de las cuestiones espirituales, sino de las cuestiones físicas, porque lo espiritual y lo físico van de la mano. Si tú comes, por ejemplo, hay ciertos elementos que sí están prohibidos para nosotros los cristianos. Uno de ellos es, por ejemplo, el comer sangre. Y tú deliberadamente vas y comes, acuérdate que lo físico siempre va a ir acompañado de lo espiritual. Si Dios te lo está diciendo, porque en la sangre está la vida de todo animal y porque a través también de la sangre se pacta, entonces no lo hagamos, porque cuando tú vas contra la voluntad de Dios, haciendo tu voluntad, entonces después nosotros empezamos a reclamarle inclusive a Dios, pues ¿qué pasó? No que tú eras justo, no que tú eras bueno, sí, pero espérame, es que yo te estoy dando lineamientos por tu bien, y eso es parte de lo que Dios a través de Luis nos ha estado hablando acerca de los mandamientos. Son para nuestra conveniencia. Hoy en día, por ejemplo, si tú te vas al Antiguo Testamento, rápido te voy a hacer referencia, y dice, no, que ciertos animales no tienen que ser comidos. Y según la historia de esta pandemia, ¿dónde comenzó todo? Al comer un animal. Al comer un animal que se consideraba inmundo, un murciélago, que es ahí donde vienen donde este virus estaba y se empezó a diseminar, exactamente. Mutado, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que nada pueda ofender o dañar a Dios, al Espíritu de Dios, tanto en nuestro cuerpo como en las cosas que están en nuestra mente, ¿sí? Dice, no permitir drogas, estimulantes, sedantes, alcohol, ni ninguna otra cosa perniciosa que entre a mi cuerpo y lo contamine. ¿Por qué? Porque Dios quiere reinar en ti. Lo mismo es para la mente y las emociones. Debemos cuidar y controlar lo que vemos, lo que leemos, de modo que el alma no se distorsiona a causa de lo que entra por nuestros ojos. Y mira, hoy que estamos en nuestras casas, la mayor parte del tiempo tenemos que también tener mucho cuidado con lo que estás leyendo, con lo que estás viendo. Inclusive hay mensajes muy distorsionados en las redes que tienes que tener muchísima sabiduría para leerlos, pero también para discernir. Así es. En otra cosa dice, conversaciones, el tipo de música, programas de radio, de televisión, debemos de ser muy cuidadosos, seleccionando de manera que no contaminen el reino de Dios dentro de mi mente, mis emociones y mi voluntad. Un ejemplo de cuando se contamina el reino de Dios en ti es cuando conoces de la palabra, empiezas a leerla, te estás convencido de esto y entonces la empiezas a vivir, pero de pronto ya ves una serie, un programa de radio, algún contenido que comienza a hacerte dudar y a pensar si las cosas de Dios que hoy conoces son ciertas. Cuando eso pasa, quiere decir, es un ejemplo palpable, como dice Fabi, de que el reino que vino a ti ahora está tratando de ser despojado y movido del lugar. Quisiera darle que contestáramos la pregunta de ya se le estaba de Yolanda, pero de todas maneras la ponemos aquí también en vivo, aunque creo que también te están mandando un mensaje. Convicción, Yolanda, no es otra cosa más, viene de la palabra de estar convencido, de estar seguro de algo, de estar sin la menor duda, ¿sí? Por ejemplo, yo les he dicho, en alguna ocasión lo he comentado en la iglesia y también les he dicho, tú no tienes que estar convencido que estás en la religión correcta, no, porque el mundo no está hecho de religiones correctas. Tú tienes que estar convencido, conviccionado, seguro, firme, establecido, entendido. Por eso la idea de tener estas transmisiones y la lectura bíblica y las dudas, tienes que estar convencido de en quién crees, no en qué.
Y esa es la diferencia con el ser humano, porque cuando tú tienes una religión, entonces te quedas en el plano inferior, te quedas en el en qué creo. Pero cuando tú dices yo creo en Jesús, estás hablando de en quién estás creyendo. Y entonces la religiosidad, las formas se van por otro lado. Y estar convencido, tener convicción, es decir, yo estoy seguro que creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero más aún, estar conviccionado es estar seguro de que tu Salvador vive. ¿Sí? Y no de que solamente es algo que a quien clamamos o oramos para que nos solucione un problema, no. Y todavía más ir a fondo, estoy convencido o convencida de que si he confesado a Cristo en mi corazón, muy a pesar de mis pecados y de las cosas que tengo, Dios me ha prometido salvación y vida eterna. Y estoy conviccionado que el día que yo muera voy a ir a morar con Él, porque es su promesa. Entonces te das cuenta cómo no es lo mismo creer en algo, que es una religión, o en un qué, en un dogma, en una doctrina, en una persona humana de este mundo, a saber en quién crees. Y la Biblia, en este nivel que te estoy marcando, dice, bienaventurados ustedes que han creído en Dios sin haberle visto. Y esa somos nuestra generación. La gente que después de los apóstoles y las generaciones que vinieron, aquellos que creyeron sin haberle visto. Así es. Hola, ando presente, dice presente. Buenas noches, Pastor Orlando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del reino de Dios? Vamos a leer Romanos 14, 17. Ay, Román, perdón. Fíjate nada más, así que si tú pensabas que era determinada cosa, ahorita vas a decir, chin, esto no era lo que yo pensaba que era el reino de Dios. Romanos 14, 17. Así es. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ay, se me perdió, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hasta ahí. Ajá, sí, y aquí es donde nos damos cuenta y decimos, estamos fritos. Porque, miren, desgraciadamente, muchas veces nos han vendido inclusive un evangelio totalmente diferente. Nos han dicho, no, y es que si vienes a Cristo, todos tus problemas te va a empezar a ir bien. Sí, Dios nos ayuda en muchísimas cosas, pero pensamos que el reino de Dios solamente se limita a esto, a la bebida, a la comida, al que me va a ir bien, a que voy a tener prosperidad. Todo va también de la mano de Dios, pero Dios también nos dice, haz primero las cosas del reino. Así es. Sí, pero a veces nosotros queremos brincarnos esto y hacer lo que nosotros queremos, justifican o tomando como justificación, que nosotros hemos creído en Dios. Pero la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y estas tres características determinan si nosotros estamos viviendo en el reino o no. ¿Y a qué se refiere la justicia? La justicia hace referencia, es el estado recto de vivir que comprende las actitudes, la conducta y las relaciones con Dios, con los demás y conmigo mismo. Así es. Te lo vuelvo a decir. Estado recto de vivir que comprende las actitudes, la conducta y las relaciones con Dios, con los demás y conmigo mismo. Y aquí es donde nosotros decimos, chin, ¿no? Algunos. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos personas que estamos siendo transformadas y que probablemente y seguramente, porque nosotros también lo hemos vivido así, a veces hemos caído en ciertas cosas y a lo mejor no hemos vivido en justicia, no hemos sido justos en nuestra manera de vivir, pero Dios nos invita y mientras tengamos vida, nosotros tenemos que buscar vivir en la justicia de Dios y entonces vamos y empezamos a manifestar esa mentalidad de reino de la cual yo te hablaba. También el vivir en la paz, dice, la paz que gozamos en el reino de Dios sobrepasa cualquier tipo de mera tranquilidad externa. Cualquier tipo de tranquilidad que te pueda traer un medicamento para la ansiedad,
inclusive una droga o un estimulante para que tenga relajado tu cerebro, ¿no? La paz de Dios, dice en su palabra, que sobrepasa nuestro entendimiento. Y de hecho, muchos podemos decir, chin, también aquí ya la regué. Porque a veces Dios nos invita, y Jesús dijo que Él buscaba pacificadores, que aquellos que buscaran la paz iban a tener ese honor de ser llamados hijos de Dios. Sí. Entonces, son cosas donde nosotros, si sometemos nuestra voluntad, como lo veíamos al principio de la clase, y decimos, ok, pues a lo mejor va hasta en contra de mis sentimientos, va hasta en contra de mis pensamientos, en contra de mi orgullo, ¿no? Pero yo quiero vivir como dice, como es el reino, en la justicia, en la paz y en el gozo. Sí, perdón, hay un versículo que dice, incluso hablando del reino de Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán por añadidura, te serán añadidas. Así que lo que tú tienes que buscar no es la religión, no es a la persona, no es si te cae bien una persona o te gusta o empata contigo como predica, como habla, como canta, etcétera. No, tú tienes que buscar que el reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? Y eso está aquí en la Biblia. Por eso nuestro espíritu entiende cuando lee la Biblia. Por eso encontramos deleite, un deleite en el sentido de que nos da gozo, nos da gusto poder leer la Biblia. Nos mueve el saber que estamos leyéndola y la estamos comprendiendo. Porque nuestro espíritu está entendiendo lo que dice Dios mismo, lo que dejó escrito para nosotros. Y por eso dice la Biblia aquí que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Jesucristo mismo en Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es una paz gratis. Mira, a veces cuando tú quieres tener, o antes, ¿no? Teníamos este ejemplo, si yo quería que mi papá estuviera en paz conmigo o mi mamá estuviera en paz conmigo, pues sí, pero pues a cambio quiero algo, ¿no? O yo quiero tener paz con mi esposo o él conmigo, sí, pero pues, ¿qué te parece si me llevas a tal lugar o me compras o me das o me otorgas cierta cosa, ¿no? No, Jesucristo mismo te da una paz que no es lo que dice su palabra, que es sobre mi propio entendimiento, pero es una paz sin condiciones, y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa paz sin condición que Dios nos da, porque Él no está, Él lo único, más bien, sí, lo único que Él espera es que tú vengas a Él y que tú decidas vivir y pedir esa paz. Dice, no como el mundo la da, dice, sino, y todavía nos dice en este versículo, que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, porque ese es el tipo de paz que Dios da, cuando nuestro corazón puede estar tranquilo. Y bueno, la tercera parte, que es finalmente el gozo, que este es el sello del reino, no es un estado de felicidad que depende de las circunstancias más o menos cambiantes, ¿verdad? Si tengo, qué gozoso voy a estar; si no tengo, pues qué tristeza y qué infelicidad. No, dice, ni de lo que ocurre alrededor de nosotros, más bien se trata de ese espíritu sereno, estable, afable, que solo conocen los que disfrutan de la presencia de Dios en su vida. No solo sienten, sino que saben que el Rey mora en ellos. Y esto también es a veces, si tú que nos estás escuchando por primera vez, se te puede hacer difícil de creer o de vivir inclusive, porque muchas de nuestras emociones están sometidas también a las cosas que nosotros vivimos, o por lo menos así nos enseñaron nuestros padres o los antepasados, a que vivimos, pues estás feliz si te compro, si te doy, ¿no? Si tienes trabajo, pero cuando esa mentalidad de reino viene a nosotros, es que haya o no haya, nosotros tenemos que tener gozo, no por las circunstancias que vivamos. Y yo me acuerdo cuando llegamos a Cristo, hace más de 20 y tantos años, ya hasta se me perdió la cuenta. ¿Cuántos teníamos? 16. 17.
Tenemos 16, 40 y... no les digo. 17, fui su primer novia. 20, ya más de 26 años que llegamos al Evangelio, gracias a Dios. Y yo recuerdo que nuestros primeros maestros de discipulado nos decían, nuestro gozo no debe de depender de las circunstancias, sino de que Dios es Dios y Él reina. Y esto al principio nosotros no reprobé, ¿no? A lo mejor reprobé una materia o me regañaron en mi casa. Y mi gozo no debe de depender de esas cosas, sino que Dios es Dios y Él tiene control de las cosas. Y entonces cuando tú empiezas a vivir en la justicia, en la paz y el gozo, empezamos a vivir en el reino y en la mentalidad del reino. Así es. A veces va a ir en contra de lo que yo estoy sintiendo, pero sabes, es bueno que empieces a determinarte a entregar tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios, como lo estamos estudiando en esta oración modelo del Padre Nuestro, y dejar que Dios haga lo que Él quiera. Pues amén. Pues les digo, es una clase muy larga en el sentido físico, la tenemos aquí. Si alguien la quiere, miren, la pueden descargar desde la iglesia central en la página de internet, o nos la pueden pedir aquí en el chat o en el chat privado. Les mandamos la parte digital, ya la tenemos aquí, y para que ustedes la puedan seguir leyendo, y no sea una cosa de una vía, sino que ustedes puedan estar también teniéndola esto. Me gustaría conocer sus impresiones y sus dudas en el sentido de qué piensan ustedes que sea tener una mentalidad de reino. Me gustaría si nos las pueden dejar aquí, porque si bien es cierto hay una clase, más de una clase que el pastor Víctor ha dado, considero y siento tal vez en lo humano que es importante que ustedes también escuchen esto de parte nuestra, porque ustedes, los que nos vean ahí en la misión Naucalpan, pues estamos para ustedes, hemos sido encomendados a servirles, a atenderles y alimentarles, y muchas veces los conocemos de cerca y podemos saber qué temas tratar. Entonces, si ustedes nos pueden dejar saber qué creen que sea mentalidad de reino, si quieren que tratemos este tema, también sería bueno para poderlo incluir dentro del área de las enseñanzas, y poder empezar a vivir una parte práctica, ¿ok? Bueno, pues yo creo que la vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Pues nada más te digo que es la voluntad de Dios, que a veces nosotros también queremos ir en contra de ella, y rapidísimo te digo, la voluntad de Dios equivale sencillamente a sus intenciones, es lo que Dios planifica y lo que Él quiere que se haga. La voluntad de Dios es tan vasta, tan tremenda, que abarca todo cuanto existe. Es algo que supera inclusive las posibilidades de la mente humana, y bueno, ya hemos visto parte de eso con lo de Isaías 55, donde dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y te leo entonces Romanos 12:2, y con esto terminamos. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es así, pero tú no la vas a entender si no renuevas tu entendimiento. A veces nosotros queremos separar los versículos y sacarlos de contexto, y a veces nosotros solamente nos quedamos en esta parte. No se conformen a este signo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Okay. Y hasta ahí nos quedamos. Pero la siguiente parte es la más importante, porque cuando tú te renuevas a través de tu entendimiento, cuando no tomas la forma de este mundo, sino que decides tener la mentalidad de reino y le dices a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, entonces empiezas a transformar tu mentalidad y entiendes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aun cuando vaya en contra aún de tus propios criterios y de tus propios pensamientos. A veces por eso Jesús decía, y ya con esta me despido y con esto terminamos la clase, es muy extensa, son cerca de 14 hojas, pero creo que las resumimos muy bien. Cuando Jesús dijo, no hagan vanas repeticiones, ¿por qué lo dijo? Porque si tú a Dios le dices todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y tú se lo dices todos los días, tú no sabes lo que estás diciendo.
Porque si tú le dices a Dios, hágase tu voluntad, pero tu mente no ha sido transformada, y de pronto Dios hace su voluntad, después tú te enojas con Dios. Y dices, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió lo que yo no quería que sucediera? Espérame tantito. Por eso tienes que tener mucho cuidado, y Jesús mismo advirtió, no hagan vanas repeticiones, aún con esta oración, que es una oración modelo, o sea, es una oración a seguir, es una oración de ejemplo, porque si tú le estás diciendo a Dios, haz tu voluntad, pero tu mente no ha sido transformada, y en lugar de no conformarte al mundo, o sea, de no tomar la forma de lo que hay en el mundo, sino que tienes la forma del mundo, no vas a entender la voluntad de Dios, y lejos de ser agradecido, te vas a enojar con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no desechar esta clase. Vuélvanla a escuchar, por favor, porque a lo mejor hoy vamos a caer en cuenta en muchas cosas que, ay, pues con razón, ¿no? Yo hasta aquí termino hoy. Pues sí, gracias por estar ahí atentos. Sabemos que algunos han entrado, algunos ya se han ido de la transmisión, ¿verdad? Pero gracias por estar ahí, y mañana los vamos a esperar para que nos acompañen igual en punto de las 8. Y recuerden que los sábados estamos teniendo un enlace por Zoom, pues los que son de la Iglesia de Restauración Naucalpan. Pero bueno, pues muchas gracias, que Dios les bendiga, y por favor léanse y vivan lo que dice el Padre Nuestro. ¿Vale? Amén. Déjenme acercar la cámara. A la Fabi.